Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayles Conley. Me alegra que el Espíritu Santo me encontrara donde yo estaba. Había arruinado mucho mi vida, tenía problemas importantes de adicción y otras cosas, había mucho ruido en mi cabeza, tenía problemas muy serios entonces, y Dios en su misericordia me encontró justo donde estaba y me llevó paso a paso hasta llevarme al estilo de vida y el plan que Él tenía para mí. Y saben, Dios quiere hacer eso con cada persona. Y sí, a veces usa a las personas y el Espíritu Santo fluye a través de ellos. Pero hay otra cosa que pasa y que no queremos. Es cuando las personas intentan suplantar al Espíritu Santo, cuando intentan determinar lo que el Espíritu Santo dice y se vuelven juez y jurado y verdugo para alguien que no se alinea o vive el tipo de estilo de vida que ellos quieren y olvidan la jornada por la que Dios los llevó a sí mismos. Vamos a ver eso hoy. Creo que vas a encontrar esto intrigante. ¿Listos para la palabra? ¿Por qué no buscan Juan capítulo 16 en sus Biblias, por favor? Vamos a leer algo de ahí en un rato. Juan 16. Nuestro tema para las conferencias, comenzando hoy, es el Espíritu Santo. Y sí, sobre estas líneas que de hecho no había planeado. Cuando supe que este era el tema, estuve orando por ello semanas y semanas y meditándolo y estudiando diferentes cosas. De hecho, repasé todo el libro de Hechos, hice un estudio profundo de cada vez que el Espíritu Santo era mencionado y sabía que iba a sacar algo fresco de ahí, pero yo sentí la dirección de hablar sobre estas líneas, lo cual haré y lo recibirán en unos minutos. Saben, en el libro de Zacarías, algunas cosas interesantes tuvieron lugar y el Señor le dice estas palabras a él en cuanto a la reconstrucción del templo que muchos pensaban que era imposible. El Señor le dijo en Zacarías 4:6, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, no es a través de esfuerzo humano, no va a pasar a través de la autoridad humana, sino por su espíritu. Y saben, todo lo que Dios hace, cuando Él edifica, no es hecho solo a través del esfuerzo humano o de la autoridad humana, es por su espíritu. Está escrito en Gálatas, Pablo les dice esto en Gálatas 3:3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse por la carne. Verán, ninguna cantidad de esfuerzo humano puede sustituir la obra del Espíritu Santo. No por mucho que se esfuercen en la carne, hará emerger los propósitos de Dios. De hecho, a veces algunas personas muy bien intencionadas le estorban a la obra del Espíritu Santo al ponerse en su camino e intentar hacer su trabajo por él. Tengo un amigo que ministraba hace muchos años en México y él conoció a un individuo en una reunión. Este chico era uno de los chicos clave que había organizado la reunión y el hombre se presentó como el Señor Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo. Ese era de hecho su apellido, Espíritu Santo. Pero, ¿saben? Incluso si tu apellido es Espíritu Santo, no eres el Espíritu Santo. Pero el hecho es que parece que hay tantas personas, ciertas personas, digamos, dentro de la familia de Dios, que sienten que son el Señor Espíritu Santo. Y voy a hablar sobre algunas áreas donde las personas comúnmente intentan hacer el trabajo del Espíritu Santo por Él. Y al hacer eso, en realidad están estorbándole a su
trabajo. Número 1, quiero hablar sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación. Saben, Jesús dijo en Juan capítulo 6 que nadie podía ir a Él a menos que fuera llamado por el Padre. Y la forma en que el Padre atrae a las personas a Jesús es por el Espíritu Santo. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16, donde los hice buscar. Comenzando en el verso 7. Jesús dijo: sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré a ustedes. Y está hablando del Espíritu Santo, claro. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Ese es el pecado que evita que el mundo tenga una relación con Dios. Es el pecado de no creer en Jesús. El Espíritu Santo convence al mundo sobre Jesús y sobre su necesidad de poner su confianza en Él. No puedes hacer que alguien sea salvado. Tú no puedes iluminarlo. Pero, ¿saben? Yo virtualmente intentaba convencer a las personas de que fueran salvadas. Intentaba argumentar sobre la salvación. Estaba tan lleno de celo y quería desesperadamente que las personas experimentaran lo que yo había experimentado. Así que casi intentaba obligar a las personas, olvidando del todo el proceso de iluminación por el que me hizo pasar Dios, hasta que llegué al punto donde me di cuenta de que Jesús en verdad estaba vivo, que era el Hijo de Dios y que necesitaba poner mi confianza en Él. Hubo todo un proceso por el que Dios me hizo pasar, pero una vez que llegué, en cierta forma no se registró en mí que otras personas necesitaban pasar por un proceso también. Saben, algunos de los testimonios que suceden casi serían mejor llamarlos asalto espiritual. Tienes a un par de creyentes contra un pobre pecador y lo presionan en todas formas, determinados a que van a hacer que vea el error en su camino y que sea salvado en ese momento. Pero él tal vez no está listo. Así que ellos en su celo y su esfuerzo en la carne, de hecho, consiguen hacer que el individuo se aleje más de Dios en lugar de acercarlo a Él. Una señora comenzó a venir a la iglesia. Ella fue totalmente salvada. Toda su vida fue cambiada. Ella quería que su esposo fuera salvado. Y, ¿saben? Ella no se dio cuenta, pero él la observaba. Pensó que eso se le iba a pasar, que era algo emocional, pero se dio cuenta de que su vida realmente cambió. Ella tenía gozo que no tenía antes. Ella tenía paz que no había tenido antes. Y él estaba genuinamente considerando lo que decía el Evangelio. Ella quería tanto que fuera salvado, pero él no quería venir a la iglesia. Ahora a él no le importaba que ella fuera, era genial, era un buen chico, y ella pensó, tengo que convertirlo. Así que ella enlistó a 2 hombres de la iglesia para que fueran a su casa sin avisar, para visitar a su esposo y salvarlo. Y ellos se presentaron en su puerta un lunes en la noche. Sí, minutos antes del juego de fútbol. Él estaba sentado ahí con su cerveza. El juego va a comenzar en 5 minutos y 2 extraños se presentan en su puerta. Y su esposa le dice, oh, mira, ellos son de la iglesia. Y él era un hombre cortés, así que los invita a pasar. Y ellos proceden a intentar forzarlo a aceptar la salvación. ¿Saben? Uno de ellos lo bombardea unos minutos y retoma el aliento, y luego el otro lo bombardea otros minutos, y esto sigue y sigue, y él se pierde toda la primera mitad del juego. En realidad casi no escucha lo que están diciendo porque tiene un ojo en la televisión y se dice, ojalá que estos payasos se fueran de aquí. ¿Y saben qué? Para cuando ellos se fueron, él estaba más lejos de Dios que antes de verlos. Y creo que si su esposa le hubiera hecho un gran tazón de rosetas de maíz y se hubiera acurrucado con él en el sillón para ver el juego con él, eso hubiera hecho más
para acercarlo a Dios que hacer que lo atacaran dos chicos de la iglesia. Verás, ella intentaba hacer el trabajo del Espíritu Santo por él. He sido testigo de varios asaltos espirituales en mi vida y nunca he visto que uno resulte en la conversión. No depende de ti ni de mí convencer a las personas de su pecado. El Espíritu Santo hace eso. Aquí está el balance, ¿verdad? No podemos permanecer en silencio porque tenemos el mandamiento de predicar el Evangelio. Siempre hay un balance, pero necesitamos ser sensibles a quién debemos predicarlo y cuándo debemos predicarlo y qué tanto debemos compartir. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 8 cuando a Felipe le dice el Espíritu Santo que vaya al camino que va de Jerusalén a Gaza, que es un desierto? Y él va ahí y ve un carro y hay un eunuco etíope sentado en el carro y el Espíritu le dice: ve a acompañar ese carro. Así que va y se para a un lado. El chico tiene un pergamino, está leyendo a Isaías, el profeta. Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y le dice: ¿cómo podré si nadie me lo explica? Y él lo invita a subir al carro. Felipe comienza con los mismos versos porque eran versos proféticos sobre Jesús. Él le predicó a Cristo. El hombre estaba completamente listo y luego llega a Cristo y es bautizado, encuentran agua y es bautizado. Muy bien, el chico estaba completamente listo y Felipe fue dirigido por el Espíritu a compartirle. Pero quiero que vean conmigo en Hechos capítulo 16 y por favor marquen este lugar en Juan porque volveré a leer por ahí cerca. Vean Hechos capítulo 16. Son unos versos muy interesantes en las Escrituras. Hechos 16. Y comenzamos en el verso 6. Atravesaron la región de Frigia y la región de Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no lo permitió. Entonces, pasando por Misia, bajaron a Troas. En la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, de inmediato nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a ellos. El Espíritu Santo les prohibió que fueran a Asia Menor a predicar la palabra allá. Había personas perdidas ahí. Dios tenía otro plan. Saben, tú no puedes hacerlo todo. Y hay otras personas que son más aptas para hacer ciertas cosas. Ellos querían ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ellos iban a compartir el Evangelio de Cristo. Y luego Pablo tiene una visión y les dice: ahí es donde necesitan ir. A ellos son a los que deben hablarles. Verán, a veces el Espíritu Santo te guiará a que no le prediques a ciertos individuos, pero te guiará a que te acerques a alguien más. Necesitamos ser sensibles a su guía y a su ministerio. Y claro, fueron a Macedonia, la ciudad de Filipos, llamada así por Filipo Magno, Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Establecieron una iglesia en la ciudad de Filipos. Nuestro libro de Filipenses fue escrito para ellos. Y una de las personas que fue salvada ahí es Lidia, la vendedora de púrpura, que resulta que venía de Asia Menor. Y ahí estaban todos sus contactos de negocios. Ella era la persona perfecta para llevar el Evangelio a esa región a donde se le prohibió a Pablo ir. Dios siempre tiene sus planes. Él siempre trabaja en las cosas, amigo, incluso cuando no entiendes y cuando yo no entiendo. Cuando le estés compartiendo a alguien, sé sensible de cuánto debes compartir. A veces estarás ahí para plantar semillas. Los nacidos de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A veces solo estás ahí para echar agua a las semillas que alguien más plantó. A veces recibirás la gracia de Dios de usar la hoz y cosecharás para llevar a alguien a Cristo.
Saben, hay una casa en la que vivimos ahora. De pronto decidí que íbamos a vender la casa anterior. Le dije a Janet un día después de que la había arreglado. Le dije, vendamos la casa, consigamos otra. Ella dijo, ¿qué? Le dije, sí, quiero hacerlo. Y conseguimos a un agente, estuvimos buscando, pero no encontramos nada. Y el agente se enteró de que yo era pastor y le hablamos sobre Cristo. Y un día dijo, ¿saben? Conocí a un chico que creo que es uno de los suyos. Creo que es como ustedes en eso de Jesús. Él habla como ustedes. Y de hecho está construyendo una casa. Tal vez podrían conocerlo, así que fuimos a conocerlo. Resulta que el chico era un hermoso creyente, independiente y adinerado. Y dijo que Dios lo retó, no necesitaba ganar más dinero, tenía suficiente. Y Dios le dijo, ¿harías algo por mí? Y comenzó a comprar casas, a derribarlas y construir casas nuevas y venderlas. Todas las ganancias las daba para el evangelio. Y la nuestra era la tercera casa que hacía. Construyó esa casa, no la había puesto en venta, solo tenía los cimientos. Y fuimos a ver al chico y le hicimos una oferta por la casa, aceptó. Luego me dijo, Bayless, ¿sabes? El contratista a quien tengo construyendo la casa necesita ser salvado. Y tú eres un pastor, ¿sabes? Usa tu encanto en él y hazlo, ¿sabes? Y dije, bueno, ya veremos. Entonces conocí al contratista, me hice amigo de él. Y yo iba allá mientras construían la casa y hablábamos. Y lo crean o no, un par de veces le presté algunas de mis herramientas, no tenía algunas en el sitio. Y estábamos hablando y pocas veces nuestra conversación giraba alrededor de cuestiones espirituales. Pero nunca forcé el asunto. Y esto duró unos 3 meses y tal vez 2 o 3 veces nos pusimos a hablar sobre cosas espirituales. Y luego un día yo estaba allá y él y yo estábamos en el garage. Y una vez más nuestra conversación se desvió a cuestiones espirituales. Le dije, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres ser salvado? Y él dijo, sí, Bayless, estoy listo. E inclinó la cabeza ahí y oró para recibir a Cristo en mi garage sin terminar. Pero ¿saben qué? Nunca intenté hacer que el árbol diera fruto antes de tiempo. No intenté hacer que el árbol diera fruto antes de que estuviera maduro. El trabajo del Espíritu Santo es convencer a las personas del pecado de no aceptar a Jesús para llevarlos al lugar de iluminación donde se dan cuenta que lo necesitan. Esto me lleva al segundo punto. Es el trabajo del Espíritu Santo confirmar la salvación de alguien. Trabaja en iluminar el corazón, deja que sepa que necesitas un Salvador y luego trabaja para confirmar el hecho de que fui salvado. Vean estos versos conmigo, son importantes. El libro de Romanos, capítulo 8 y verso 16. Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo que estoy a punto de compartir en los siguientes minutos va a ser monumental para algunas personas que están aquí hoy. Quiero que escuchen con atención. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vayan conmigo a Primera de Juan. Comenzamos en el capítulo 3, Primera de Juan, está casi al final. Está Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 24. Y dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Les repito, sabemos. No hay adivinanzas aquí. Sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vean el capítulo 4 conmigo, el verso 13. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. Capítulo 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo toma por mentiroso, por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Pero el que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Leemos en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por esto sabemos que permanece en nosotros y permanecemos en Él. Escucha, odiaría pensar que estoy confiando mi salvación eterna en el hecho de que alguien me dijo que era salvado, y no porque lo supiera en mi corazón. El Espíritu Santo da testimonio al creyente en cuanto a su salvación. Un hombre fue a verme. Fue hace años, acepté verlo y él estaba enojado y era cínico. Fue a mi oficina y pensé que el chico iba a golpearme. Dijo, mira, mi esposa me dijo que si no era salvado, nuestro matrimonio no iba a funcionar. ¿Qué necesito hacer? Dije, bueno, y compartí, claro, versos con él sobre la salvación. Dije, ora conmigo, oró la oración del pecador y cuando terminamos dijo, ¿es todo? Le dije, bueno, sí, supongo. Él dijo, voy a decirle a mi esposa que hice lo que ella dijo. No le dije a este chico, hermano, eres salvado, nunca lo dudes. Solo el Espíritu Santo sabía lo que había en su corazón, pero hasta donde puedo decir, a él no le importaba mucho. Dios no estaba ahí porque estaba interesado en ser salvado o por saber si era pecador. No estaba ahí porque llegó al punto de darse cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios. Estaba ahí para apaciguar las quejas de su esposa. El trabajo del Espíritu Santo es dejarle saber a alguien que es salvado. Y saben, con ciertas personas, su vida no ha cambiado en nada. Nunca han tenido ningún tipo de testimonio de que nacieron de nuevo. Y es probable que mueran y tengan una eternidad sin Cristo. Porque alguien les dijo, oye, te bautizaste de acuerdo a la fórmula correcta, eres un miembro de la iglesia, vaya, tienes un pie en el cielo. Si no tienes un testimonio interno, amigo, mejor arregla ese asunto. Por esto sabemos, no estamos esperando, no estamos adivinando. Por esto sabemos. Saben, yo fui salvado hace 40 años. Nunca he dudado de mi salvación ni una sola vez. Y nunca he sido tentado por el diablo a dudar de mi salvación ni una vez. Sé que esto tal vez no aplica a todo el mundo, todos tienen diferentes áreas de debilidad. Pero eso nunca ha sido un problema para mí. Sé cuándo fui salvado. Sé cuándo el Espíritu Santo llevó testimonio a mi corazón. Sé cuándo fui cambiado internamente. Y no se basa en emociones que tienes o no. Todos estamos diseñados diferente. Algunas personas son muy emocionales. Yo lloro con facilidad. Sí, es algo automático en mí. Siempre he avergonzado a los niños si vemos una película de Disney porque lloro. Algunas personas son ridículamente felices, otras personas no muestran muchas emociones, pero el hecho es que debe haber un testimonio interno en el espíritu. Ese es su trabajo. Y no voy a decir, no, eres salvado, hermano. Pero hay un balance. De nuevo, vamos a hablar de balance. Debemos animar a las personas a confiar en la palabra de Dios más que en sus sentimientos. Porque los sentimientos cambiarán como el clima. Los sentimientos pueden ser alegres un día, tristes otro. Pero debes poner tu confianza en Cristo. Si ya hiciste lo que dicen las Escrituras, si ya has sido genuino y auténtico en tu corazón, Él escuchó tu oración y necesitas poner tu confianza en lo que Él te ha dicho. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Y escucha, hay variedad de personas en cientos de iglesias denominacionales, en iglesias independientes. Alguien dijo, seguiste la fórmula correcta, hiciste A, B, C, entonces no tienes de qué preocuparte. Pero jamás han tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo que nacer de nuevo es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, si fuera yo y no pudiera localizar el punto en el que supiera que fui salvado, me pondría de rodillas
y no dejaría que mis párpados se cerraran. Repasaría los versos de salvación del libro de Romanos, capítulo 10, y miraría lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, me entregaría y derramaría mi corazón a Dios hasta que hubiera resuelto el asunto. No sería la persona que todas las semanas levanta la mano porque no me sentí seguro en el servicio. Tengo que hacer que sea un asunto hecho, y es una de las obras del Espíritu Santo. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Sabes, la Biblia dice que podemos saber que somos salvados. Juan escribe eso en su epístola. Por esto sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Usa mucho esa frase. Por esto sabemos que lo conocemos. Amigo, la salvación es muy importante para estar adivinando. Necesitas saber en tu interior que ya estás salvado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se perdió, y si has conocido al Creador del universo, lo sabrías, porque cuando Él viene a tu vida, amigo, coloca cada pieza en su lugar. Y hay algo definitivo en la salvación. No querrás pasar de esta vida a la siguiente esperando haberlo hecho bien. No hay pregunta más importante o asunto que puedas resolver en tu vida que tu salvación. La Biblia dice que quien invoque el nombre del Señor será salvado. No hay sís ni peros. Si en realidad quieres ser salvado, si quieres ser de los suyos, ablanda tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Es un cambio interior de corazón que resulta en un cambio externo de dirección. Y ven a Él, confiesa su señorío. Significa: Jesús, eres el jefe de mi vida, y desde este momento te sirvo a ti y te sigo. Y ven a Él en esos términos. Amigo, tu nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero, y podrás saber que con certeza sabes que tú eres suyo. Acompáñanos la próxima. Bendiciones. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.